Olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar junto contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor. Estamos en el libro de Isaías y hoy vamos a reflexionar en el capítulo 37. Antes, vamos a orar. Querido Padre, danos sabedoría una vez más para comprender tu palabra y también para practicar tus enseñanzas. Pedimos la sabiduría de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos al capítulo 37 de Isaías. Este capítulo es una oración de Ezequías pidiendo liberación. Un lindo capítulo, una oración que alaba el nombre de Dios y exalta al Creador como superior a los ídolos. El capítulo 37 también presenta la liberación de Dios. El capítulo enfatiza que debemos ser fieles y por grandes que sean las pruebas, debemos aprender a confiar en Dios. Bueno, leyendo este capítulo, yo aprendí por lo menos 7 lecciones que voy a compartir contigo ahora y subrayé hoy 6 versículos y te voy a presentar en el final, ¿está bien? Bueno, las lecciones que he aprendido fueron las siguientes. Entonces, la primera, Dios contesta las oraciones. Es lindo saber de esto, ¿verdad? Así como Dios respondió a las oraciones sinceras de su pueblo en los días de Isaías, Él siempre te escuchará hoy día también. Y no solamente te escuchará, sino que está dispuesto a librarte de las pruebas. Tú puedes mirar, por ejemplo, el Salmo 46, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, ¿verdad? El Salmo 91, Hebreos capítulo 7, versículo 25 y tantos otros que muestran que Dios contesta las oraciones. Segunda lección, la oración siempre es importante. Por ejemplo, el versículo 4 dice así: quizá ha escuchado Jehová tu Dios las palabras del copero mayor, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar contra el Dios vivo, y él lo castigará por las palabras que Jehová tu Dios haya escuchado. Y ahí dice: eleva pues una oración tú por el resto que aún ha quedado. La oración siempre es importante. Eleva tú una oración en los días de angustia, aunque tengas dominio de la situación, aunque sepas lo que estás haciendo, querido amigo, siempre es importante orar al Señor. Eleva tú una oración por el pueblo, por tu familia, por tus amigos, por tu casa, por tus planes, por tu vida personal, por tu vida en tu trabajo, por tu vida espiritual. Eleva tú una oración. Tercer punto, no tengas miedo. Versículo 6 dice así: y les dijo Isaías: decía vuestro Señor que así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mis siervos del rey de Asiria. No temas. Con Dios de nuestro lado, no necesitamos tener miedo. Confía en el Señor y sé fiel. El versículo 7 dice: he aquí que yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra. La victoria viene de Dios. Confía en el Señor. Bueno, la cuarta lección está en el versículo 21. Aparece acá como en el versículo 6, en el versículo 21 aparece una expresión. Dice aquí: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Israel. Así ha dicho Jehová. Esta es una expresión, también puede ser traducida como así ha dicho el Señor. En tiempo de crisis, la palabra del Señor siempre trae seguridad, conforto y paz al corazón. En este tiempo del capítulo 37 de crisis nacional, Dios no dejaría a su pueblo sin esperanza, porque Dios nunca nos deja sin esperanza. Cuida a sus hijos todos los días envía su Santo Espíritu para guiarnos y los ángeles para protegernos. La quinta lección está en el versículo 24, que dice: por medio de tus siervos has ultrajado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré a sus cedros, sus altos cedros, sus ciprestes,
escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres y a su bosque más frondoso. Bueno, aquí presenta el orgullo de un rey que pensó que podría vencer Jehová. El orgullo, por lo tanto, lleva a la derrota. El hombre, en ese caso, se estaba poniendo a sí mismo más grande que Dios, su débil fuerza contra el poder de un Dios omnipotente. De la misma manera, Lucifer hizo lo mismo. Y Sennacherib acá era culpable de jactarse de sí mismo, de tener orgullo en su corazón. El orgullo hace con que nosotros no busquemos al Señor. El orgullo hace con que no pidamos perdón. El orgullo nos hace pensar que somos por nuestro conocimiento, nuestras fuerzas, más sabios que el Señor. Por eso el orgullo trae la derrota, ¿verdad? Sexta lección está en el versículo 28, que dice: he conocido tu condición. Aquí ya es una declaración de Dios, ¿verdad? He conocido tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Bueno, Dios nos advierte, en ese caso advierte a Sennacherib que conoce sus obras e intenciones, pero Dios también nos advierte que conoce nuestra vida. Las palabras salir y entrar incluyen todas las actividades de la vida. Dios conoce cada uno de nosotros, nuestras intenciones, nuestros planes, y Él nos puede librar de las provaciones, ¿verdad? Como prometió librar de las provaciones y lo hizo a Ezequías. Bueno, la séptima lección está en el versículo 35. Dice la Biblia, voy a leer el 34 y 35. Por el camino que vino volverá y entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ampararé a esta ciudad. El mismo Dios que defendería Jerusalén contra la blasfemia de Sennacherib, también defiende a sus hijos hoy. Amén. Dios envía ángeles a cuidarnos. Los soldados fueron derrotados, y si tú lees el capítulo todo, verás que los ángeles derrotaron a los soldados de Sennacherib. Y los ángeles que cuidaron de su pueblo en aquel entonces son los mismos ángeles que cuidan de nosotros también hoy. Bueno, ¿y cuáles fueron los 6 versículos que yo subrayé de manera especial? Te voy a compartir los versículos y escribí acá en mi cuadernito, que quisiera incluso motivarte para que tú también lo puedas hacer, tener un cuaderno, una hoja de papel para escribir. O sea, habla con Dios: Señor, dame por lo menos un versículo para que yo pueda subrayar y escuchar tu voz en este día. Yo subrayé hoy 6 versículos y voy a leerlos primero. Están acá, desde el versículo 14, dice así: tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores y las leyó. Luego subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina Jehová tu oído y oye. Abre Jehová tus ojos y mira. Y entonces los versículos 20 y 21. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de sus manos para que por todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Bueno, yo en estos versículos 14, 15, 16, 20, 21, yo subrayé 10 lecciones que quisiera compartir contigo. La primera: después de se enterar de un problema, Ezequías subió a la casa de Jehová. Es decir, ir a la iglesia, frecuentar la iglesia es importante. En estos tiempos de pandemia en que quedamos sin frecuentar los templos, tenemos que aprender, es temporal. Tenemos que poner en nuestro corazón el deseo de volver a la casa de Dios. Y la ayuda del Señor es esencial para tener la victoria. Segunda lección de estos 6 versículos. Ezequías extendió delante de Jehová, dice ahí uno de los versículos. Solo Dios tiene la respuesta correcta para las incertidumbres de la vida. Vamos a confiar en Él. Número 3, aquí hay una palabra entonces en el versículo
21 y en el versículo 15, que es una conjunción conclusiva. Es decir, las dificultades de la vida deben llevarme a orar. Cuando él recibió la noticia de lo que estaba ocurriendo, entonces buscó a Dios en su casa y empezó a orar. Número 4, Ezequías dice, oró a Jehová. La oración es el abrir del corazón a Dios como a un amigo. Y la oración cambia las cosas. Número 5, dice, solo tú eres Dios. No hay otra solución. Solo Dios tiene la solución para nuestros problemas. Solo Él puede darnos la paz que buscamos. Busquemos la sabiduría en Él. Número 6, hay una frase que yo subrayé que dice, tú hiciste los cielos y la tierra. Mi Dios es un Dios creador que tiene poder y como es poderoso, me puede salvar. Número 7 dice, inclina Jehová tu oído para oír y los ojos para ver. Bueno, Dios, yo puedo orar con confianza porque Dios está dispuesto a oírme y a escucharme. Y Él lo hará. Número 8, líbranos, dice acá un versículo. Dios nos libra, no necesito temer. Número 9, dice acá, para que todos te conozcan. Está acá en el versículo 20-21. Para que todos te conozcan. Este es el objetivo de los milagros de Dios. Para que las personas conozcan a Jesús. Todas las acciones de Dios es para que el Evangelio pueda avanzar y entrar en los corazones. Y por último, dice, así ha dicho Jehová. La palabra de Dios es viva. Hebreos capítulo 4, versículo 12, recalca esto también. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a confiar en este Dios todopoderoso. Vamos a confiar en este Dios que cambia todas las cosas, en ese Dios que puede nos dar la victoria y más. Vamos a orar a Él, vamos a buscarlo con actitud de sinceridad y vamos a entregar en las manos del Señor nuestros problemas, porque Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Hoy escucha nuestras plegarias y está dispuesto a nos ayudar. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por tan maravillosas lecciones que hemos encontrado en este capítulo. Ayúdanos a confiar ahora en ti y a entregar en tus manos todos nuestros problemas, nuestras luchas, pero principalmente nuestra vida. Gracias, Señor Dios, por tus cuidados. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.